Colón no es un conquistador, en realidad. Colón llega a comerciar y lo que busca es oro, perlas y esmeraldas. Y miente sistemáticamente sobre todo, excepto las perlas. Oro encuentra muy poco, pero dice a la corona, esto está lleno de oro. No aquí, pero en la siguiente isla, y eso ya es sabidísimo y no sé qué cosas, porque es que había hecho un contrato con la corona y había mentido, porque él tenía que encontrar cosas. Esmeraldas obviamente tampoco encuentra, o si lo que encuentra es mínimo, pero perlas sí encuentra. Y otro elemento muy importante que olvidé mencionar, la sociedad española del siglo XVI no era racista. Sí, eso es otra cosa que es muy importante entender. El español del siglo XVI no era racista, porque es que ni siquiera existía el concepto de raza. Y cuando ustedes ven todas las descripciones de Colón sobre cómo son los indígenas, lo primero que llama la atención es que el 13 de octubre no hace ninguna descripción de cómo eran los indígenas. No es un rasgo que le llame la atención, ¿sí? Y después dice, es gente muy bonita, son hermosos. No hay una cosa racista que efectivamente se va a desarrollar. Y de nuevo les quiero decir, en 1492 la sociedad española era menos racista que la sociedad colombiana del 2023. Así de sencillo. No existían esas categorías raciales tan fuertes. Y no solamente en España, tampoco en Inglaterra, tampoco en Francia. No era una cosa que se hubiera, digamos, desarrollado como después se desarrolló. Pero ¿qué pasó? Colón, por supuesto, encuentra que las riquezas son escasas y que lo que hay que hacer es establecer asentamientos para seguir buscando. ¿Sí? Todas las licencias que pide Colón para seguir explorando es para seguir yendo al oriente. Y tratar de encontrar un paso. ¿Sí? Él encuentra tierra firme y lo que quiere es encontrar un paso, no quiere quedarse. Y al final lo que él propone es que hay que contentarse con lo que hay y que hay que, pues básicamente, esclavizar a los indígenas, que digamos, su último deseo fue esclavizar a los indígenas y se inventa todo tipo de cuentos, como por ejemplo este que va en contra de lo que nos han enseñado toda la vida, y es Colón insistiendo en que no cristianicen a los indígenas. Que la única forma de cristianizar a los indígenas en realidad era o llevarlos a España o esclavizarlos. ¿Por qué no cristianizarlos? Porque un cristiano no esclaviza a cristianos. Todos sabemos que pues, esa aventura colonizadora de Colón, que no era tan colonizadora, empieza a desencadenarse con mucha fuerza con la conquista de México, que ya es una conquista, y con la conquista de Perú, que también es una conquista. Lo interesante para aterrizar esto en el territorio colombiano es que Colombia tuvo los primeros asentamientos permanentes, firmes, de la corona en el continente. O sea, la idea era entrar en este territorio y tenemos asentamientos con 5.000 habitantes en el Darién en las primeras décadas del siglo XVI y sin embargo lo que hoy es Colombia no se conquista. ¿Sí? Pizarro estuvo en el Darién ayudando a la conquista, pero su meta estuvo en otro lugar y los españoles básicamente entraron a este territorio a comerciar. ¿Qué querían conseguir? Esclavos. Fundamentalmente esclavos. Y por eso nuestra costa se llama Costa Caribe. Porque los únicos que usted podía esclavizar eran aquellos indígenas que la corona autorizaba a esclavizar, que eran solamente los caribes, porque eran caníbales. Por supuesto, el mundo empezó a ser poblado de caníbales. Empezaron a aparecer caribes en los sitios más insospechados y toda la costa colombiana, durante años, simplemente los españoles venían para conseguir esclavos, comerciarlos con los indígenas. Los indígenas participaron activamente en el comercio de esclavos, por supuesto. Deseosos de adquirir objetos españoles, eso lo menciono ahora. Y obviamente oro, esmeraldas, etcétera, pero digamos fue muy difícil conquistar este territorio. Y lo interesante, si ustedes se ponen a ver el mapa, es que primero se conquista México, que tiene cierta lógica, pero antes de que se conquiste lo que hoy es Colombia, se conquista Perú, y eso no tiene mucho sentido. ¿Sí? Se saltaron a Colombia, fueron por mar. Toda gente experimentada en guerra contra indígenas en Colombia, en lo que hoy es Colombia. Entonces, la conquista colombiana fue tardía y muy difícil, en gran parte por el tipo de sociedades indígenas que encontraron, en gran parte también por la
por la naturaleza tropical que por supuesto hace que todo sea muy distinto. Entonces la conquista es una tenaza que viene del norte y del sur, después de que Perú y México, digamos, han sido, entre comillas, exitosamente conquistados. Viene Jiménez de Quesada del norte, Belalcázar del sur, en el mismo momento, años después de la conquista de Perú. Incluso algunos conquistadores habían tratado de llegar al Perú, como Pedro Alvarado, con un barco lleno de soldados indígenas, mexicanos, a conquistar Ecuador. Esas son historias que nunca nos cuentan, por supuesto. Y llega y encuentra que ya Pizarro hizo todo. Belalcázar llega desde el sur desde Ecuador, desde el sur, también con una hueste que es fundamentalmente indígena, ¿sí? Digamos, hay probablemente 800 españoles y 6.000 indígenas. Eso tampoco nos lo cuentan, por supuesto, que estaban, digamos, participando y eran indígenas orejones o yanaconas del imperio inca, que son aliados de los españoles y que pues suben con ellos a conquistar este territorio. Ahora bien, las huestes no son empresas coloniales en el sentido de que fueran controladas por la corona, eran lo que hoy en día llamaríamos una alianza público-privada. El rey lo que daba era el permiso. Usted tiene permiso de entrar, además el rey cambiaba de permiso cada rato, ¿no? Y le daba el mismo permiso a dos conquistadores sin ningún problema. ¿Cuál lo haga? Me importa un carajo. Y por eso, y lo que hacen las huestes son que cada persona invierte en su propia participación. Digamos, usted, Juanito Pérez, pone tanta comida, pone su casco, pone su arcabuz al final el premio que se reparta dependerá en buena parte de lo que usted invirtió. La gente lo que hacía era endeudarse para participar en la conquista, a todo nivel. Se endeudaba la corona con los banqueros españoles para tratar de mantener el orden, se endeudaban los grandes conquistadores, se endeudaba el pequeño conquistador. El pequeño conquistador, si usted lo quiere comparar con alguien de hoy, es con los desplazados. ¿Sí? Son gente muy aventurera que quiere, obviamente, hacer riqueza muy rápidamente, endeudarse en una empresa absolutamente privada y emprende pues la aventura de entrar a hacer rescates. Rescatar quiere decir obtener algo lujoso con algo no lujoso, eso es lo que quiere decir rescatar, a partir de las sociedades indígenas. No tienen ninguna idea de quedarse acá, no quieren ser colonos, quieren enriquecerse y devolverse. Lo que pasa es que la corona tiene otra idea y la realidad impone otra idea. La corona quiere que sí sean colonizadores, que se queden, porque la corona está interesada en las riquezas a largo plazo, no con el botín de Cortés o de Pizarro, que en el fondo se vuelven más problema que ventaja para la corona, porque se enriquecen unos personajes en el Nuevo Mundo sobre los cuales no hay un gran control, y lo que quiere la corona pues obviamente no es eso, sino quiere minas, quiere una fuente de ingresos mucho más estable y mucho más, próspera para ellos. Los españoles, contra todos los pronósticos, contra lo que decimos usualmente, la corona trató de controlar muy claramente quiénes venían al Nuevo Mundo. Trataba de tener un control muy riguroso, no podían viajar judíos, no podían viajar musulmanes, no podían viajar conversos, no podían viajar mujeres solteras, solamente podían viajar hombres casados. Tampoco es cierto que fueran, digamos, campesinos únicamente, porque los grandes terratenientes en España lo primero que hicieron es no perder su fuerza de trabajo. Entonces, el gran drama de los españoles es que sabían hacer muchas cosas menos cultivar la tierra, porque no había campesinos. Y obviamente hubo todo tipo de trampas, y los barcos que llegaban a América, que eran muy costosos, Yo a veces creo que los barcos de la conquista eran el microcosmos de lo que es Colombia hoy. ¿Sí? Todo era ilegal. La gente había comprado identidades para viajar. La venta de identidades
era muy común, es decir, Juanito Pérez cumple con los requisitos para viajar a América, pide el permiso, pero nunca quiere viajar, sino quiere venderle el permiso a otra persona. Ahora, eso era facilísimo en cierta medida porque pues no había fotos, no había huella digital. Pues, ¿quién es usted, Juan Pérez? Pues acá estoy. Se mete. Viajaban muchas prostitutas, huyendo de horribles condiciones de maltrato en Sevilla. Viajaban muchos anónimos, quizás los más abundantes eran muchachos menores de edad que casi ni los contaban, ¿sí? No los contaban, eran demasiado jóvenes para ser contados, los españoles llamaban pajes, y llegaron en grandes cantidades menores de edad. Llegó un poquito de todo. En algunas partes llegaron pues personas que eran nobles, personas que eran ricas, en fin, llegó de todo. Quizás la prohibición más divertida de todas fue la de que migraran abogados. Esa fue la prohibición más divertida de todas y por supuesto fue la que más se incumplió y el país se llenó de abogados desde muy temprano. Pero la corona no quería que hubiera abogados en el Nuevo Mundo de forma muy inteligente, ¿no? Porque si usted llena esto de abogados, gobernar se le va a volver imposible. Pero además los abogados de esa época cobraban los conceptos jurídicos de acuerdo con el número de páginas que escribieran. Usted imagínese lo que era eso. Los barcos eran muy costosos, pagar el viaje al Nuevo Mundo era muy difícil, no era sencillo hacerlo, algunos calculan que para una persona promedio en España equivalía a 1 año y medio de trabajo ahorrado plenamente para poder viajar. Era un viaje miserable, la mayoría de los pasajeros a la luz del sol, en cubierta, en condiciones de higiene pues absolutamente desastrosas, con unas mafias metidas en todo. La gente tenía que contratar tripulantes que los protegieran, porque otros tripulantes amenazaban con violar a la hija o con no sé qué cosas. En la mitad de la navegación el capitán podía anunciar que la tarifa del viaje había subido. ¿Sí? Y para no extenderme en las anécdotas, tal vez cuento una burocrática. Si había una tempestad, había que hacer 2 cosas. El cura que iba en el barco rezaba y había que pagarle al cura. Pero además sí había que botar productos fuera de borda para poder sobrevivir. El notario tenía que hacer un inventario de los productos, describirlos y evaluarlos. Todo esto en una tormenta cuando el barco se estaba hundiendo, ¿no? Es decir, es tan parecido a Colombia en tantas cosas que es increíble. Pero el cuento al que voy, esto lo paso más rápidamente porque no es el centro de la presentación, es que el mestizaje nace ahí. Sí, los barcos no eran homogéneos. En esos barcos había moros, judíos, africanos, españoles, flamencos que se hacían pasar por vascos, porque nadie entendía el vasco, cualquier alemán podía pasar por vasco. Había de todo y llegaban claramente mujeres embarazadas, había prostitución, había de todo. Entonces el mestizaje en realidad ya llegaban a estos barcos. Ahora bien, los conquistadores fueron enemigos de la corona, y esto es una cosa muy importante para que dejemos de pensar en blanco y negro, buenos y malos. Los grandes enemigos de la corona no eran los indígenas, eran los conquistadores, porque los conquistadores eran el poder político y económico en el Nuevo Mundo. Y durante por lo menos 30 años fue posible que algunos conquistadores se declararan independientes de España, como algunos trataron de hacerlo, incluyendo a Pizarro. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la corona no era tanto controlar a los indígenas en este momento de la conquista, sino a los conquistadores. Y la corona hizo todo para tratar de someter a los conquistadores, tratar de limitar sus riquezas. A todos los conquistadores los metieron en líos jurídicos, a todos. Muchos terminaron presos en España o acá. A muchos les quitaron sus riquezas, es decir, y además había una imagen social del conquistador que era muy negativa en España. ¿Cómo se reconocía el conquistador? El conquistador que viajaba a España, que volvía a España, digamos, con cierto éxito, era conocido como nuevo rico, como ostentador. Algunas cosas me recuerdan a Colombia. Ostentador, mal gusto, andaban armados. Uno en Madrid reconocía a un conquistador porque andaba armado. La gente armada que todavía nos fascina, los carros blindados que veníamos comentando a la llegada, etc. Era gente que derrochaba, ¿sí?
como Pablo Escobar, digamos, la gente que, hoy invito a todos los que están acá a comer, etcétera. Era ese tipo de comportamiento que era muy chocante y se reconocían por sus deformaciones en la cara por la sífilis. Era muy común llegar con las huellas de sífilis, que pues era la enfermedad, digamos, americana que ellos habían tenido.